Bienvenidos una vez más a otro webinar con Clúster Industrial. En esta ocasión tenemos un webinar titulado Oportunidades del mercado eléctrico mayorista para la industria, en el que nos acompaña nuestro amigo Energy Wi-Fi 5. En este webinar pues hablaremos de la migración del mercado eléctrico mayorista, también conocido como MEM, las ventajas que ofrece, la posibilidad de acceder a tarifas más competitivas y también personalizadas según las necesidades de cada persona, ¿no? De cada empresa. En este webinar hablaremos de los siguientes puntos: la descripción general del mercado eléctrico en México, una introducción al MEM, también hablaremos del perfil de clientes óptimos para migrar al MEM, procesos regulatorios para la migración del MEM, beneficios y riesgos del mercado eléctrico mayorista y la propuesta de valor que tiene Energy Wi-Fi, así como casos de éxito. Para hablarnos de todo esto, pues nos acompaña Susana Cárdenas Bugel. Ella es directora de México Energy Wi-Fi. Realizó una licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Universidad Iberoamericana y un MBA en Duke University. Su carrera profesional en el sector energético inició desde 2013, donde se ha desempeñado tanto en áreas técnicas y comerciales de distintas empresas de energía en México y Estados Unidos. Lleva más de 11 años de experiencia en el rubro energético y actualmente lidera el equipo de Energy Wi-Fi. Es consultora americana del sector energético aquí en México. Y bueno, Susana, la verdad es que te pasamos la palabra para que nos puedas dar a conocer toda esta información. Gracias. Y les recuerdo que en la parte de abajo se encuentra la sección de preguntas y respuestas para que nos dejen todas sus dudas, porque al finalizar su presentación las responderemos. Gracias. Ahora sí, Susana, es todo tuya la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Y efectivamente, digo, voy a dar toda la presentación, pero si tienen cualquier duda, vayan apuntándola y pues con mucho gusto vamos a revisar al final, ¿no? De la presentación. Bueno, primero que nada, les voy a platicar lo que es Energy Wi-Fi. Espérenme. Energy Wi-Fi, como bien decían, es una firma especializada en el sector energético y nos dedicamos a mercados desregularizados. Energy Wi-Fi surge para ayudar a los clientes a aprovechar todos los beneficios que tiene un mercado desregularizado y que los clientes se dediquen a lo que realmente son buenos, ¿no? Que si hacen autopartes y poder, uno, mitigar todos los riesgos y sacar todos los beneficios del mercado. Tenemos más de 4,000 clientes, tanto en Estados Unidos como en México. Ya tenemos 13 años de operación en los 16 mercados desregularizados de Estados Unidos y 7 años en México. Tenemos equipos multidisciplinarios, expertos del sector energético, y nuestro servicio es dar un plan integral de energía, ¿no? Entonces, o sea, no solamente los ayudamos a escoger quién es el suministrador calificado, sino explicamos cómo funciona el mercado en México, si existe algún cambio regulatorio, estamos con ustedes, los acompañamos durante toda la facturación, durante todo el servicio del suministrador calificado, y pues todo el tiempo los estamos asesorando, ¿no? O sea, la idea es que nosotros seamos su brazo derecho energético para, como les dije, aprovechar todos los beneficios que ofrece el mercado. Entonces, rapidísimo, primero voy a dar una introducción de lo que es el mercado eléctrico en México, ¿no? Ok, bueno, México, el sistema eléctrico nacional se compone de 3 sistemas que no están interconectados entre sí. Uno es el de Baja California Norte, otro es el de Baja California Sur y el resto es el sistema interconectado nacional, que es todo el resto de la República. Aquí, como pueden ver, se ve la infraestructura simplificada de lo que es el mercado eléctrico. Entonces, por un lado tienes generación, por otro lado tienes transmisión y distribución, también tienes suministro, que el suministro empezó a ser, dejaron la participación del sector privado a partir de el 2014, que es cuando se promulga la ley de la industria eléctrica y se crean nuevas figuras, ¿no? Para comercializar energía. Ahí es cuando se desregulariza el mercado. Y por el otro lado tienes el tema del consumo. Entonces, bueno, se divide en México, está el sector público y el sector privado. En el sector público, en el tema de generación, el 70% de la capacidad instalada, que son 62 gigawatts, le pertenecen al sector público. Esto considerando también los 16 gigawatts de PIES, que son los productores independientes de energía. Bueno, sí son empresas privadas, pero toda la energía se vende a CFE y después de cierto tiempo CFE tiene el derecho de comprar estas plantas. Y en el sector privado está el resto 30% en generación.
Las redes de transmisión y distribución solamente le pertenecen al sector público. Entonces está en las redes de transmisión, CFE Transmisión, y en las redes de distribución, CFE Distribución. Transmisión es alta tensión, distribución es media y baja tensión. El sector privado no participa, a menos de que, por ejemplo, si quieren hacer un aumento de carga, si quieren instalar una nueva planta de generación, el sector privado, generalmente se hace la solicitud ante el SENACE y el SENACE puede pedir que se hagan ciertos refuerzos, pero una vez que se hacen los refuerzos en la red de transmisión y distribución, esto se tiene que donar a CFE Transmisión y Distribución, ¿no? En suministro, en el sector público, tienes a CFE Suministro Básico, y ya con el mercado eléctrico mayorista ya existen actualmente 57 suministradores calificados. O sea, ustedes ya tienen 57 opciones distintas para comprar la energía a un suministrador. En cuanto a consumo, están los usuarios básicos y también ya hay 1,005, bueno, de hecho ya son más, pero bueno, para marzo había 1,005 usuarios calificados ya registrados, que son representados por un suministrador calificado en el mercado eléctrico mayorista. Bueno, actualmente existen distintas opciones de suministro. El autoabasto es la figura que existía antes de la promulgación de la nueva ley de la industria eléctrica y funcionaba bajo la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿no? ¿Por qué se crea esta figura? Porque para poder abrir la inversión privada a generación, se crea esta figura donde cada cliente compraba una acción o una serie de la planta de generación y entonces se convertían en socios consumidores. Entonces, por así decirlo, eran socios consumidores que se estaban autoabasteciendo, pero realmente la planta pertenecía a pues, una empresa de generación privada y se les suministraba energía, ¿no? Tenía muchísimos beneficios en ese momento. De hecho, estos beneficios se crearon también para incentivar el uso de energías renovables y así funciona. Todavía, seguramente algunos de ustedes, sus empresas están bajo este esquema, es el esquema legado o el de autoabastecimiento. Y generalmente eran contratos de muy largo plazo. Por otro lado, tienes el tema de suministro básico. Simplemente si ustedes son un nuevo centro de carga que está por debajo de 1 megawatt o simplemente por existir, ustedes ya tienen por default el suministro básico que les suministra CFE Suministro Básico y es la tarifa regulada. La ley dice que tienen que tener acceso universal e indiscriminado. Y por último, tenemos el esquema de suministro calificado, que es donde ahorita nos estamos concentrando. Este suministro calificado surge a partir de, como dije, la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica, donde se crea el mercado eléctrico mayorista, que el SENACE, que es el operador independiente, es el que maneja y opera todo este mercado eléctrico mayorista. También hay un mercado spot, que son los PMLs, que seguramente lo han oído, y el objetivo es tener precios mucho más competitivos para ustedes y también tener ofertas comerciales que se adecúen a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si quieren cumplir con las leyes, con pues, todas las reglas de sustentabilidad, pueden comprar certificados de energía, pueden solicitar energía limpia o energía renovable, o también, ¿no? O sea, ahora sí que es un traje a la medida. Son términos comerciales hechos para sus necesidades. Pero para esto, para poder recibir suministro calificado, es necesario registrarse como usuarios calificados. La tramitología sí es algo complicada y ahorita la vamos a platicar, pero una vez que se logra hacer esa tramitología y una vez que ustedes ingresan al suministro calificado, después ya es mucho más sencillo cambiar de suministrador calificado y es buenísimo porque los contratos son de corta duración, entre 2 años y 5 años, y si no se acomodan o si quieren cambiar sus necesidades o si quieren cambiar de términos comerciales, después es mucho más sencillo cambiar de suministro. Entonces, bueno, a continuación les estoy presentando ahora sí cuál es la infraestructura del nuevo mercado eléctrico, del mercado eléctrico mayorista. Como les decía, el objetivo del MEM es contar con un mercado dinámico, que permita acceder a precios competitivos y que se adecue a sus necesidades. Y dinámico, ¿por qué? Porque les digo, una vez que están ya en el mercado eléctrico mayorista, es mucho más sencillo cambiar de suministrador calificado. Por un lado, tienes la generación, que están los generadores participantes de mercado,
que ellos firman contratos de cobertura con CFE Suministro, bueno, no, ahí eran con licitaciones, perdón, subastas, estoy confundiendo. Pero los generadores firman contratos de cobertura con suministradores calificados, con comercializadores y con bueno, y el suministrador de último recurso, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que el suministrador calificado, su objetivo o su función es representar usuarios calificados en el mercado eléctrico mayorista. Es decir, ellos hacen toda la dinámica de compra y venta de energía y a ustedes generalmente les ofrecen un precio fijo. Depende de lo que hayan firmado, ¿no? Precio fijo, hit rate, también les pueden hacer traspaso de mercado, pero bueno, la idea es que ellos mitiguen la mayoría de los riesgos que conlleva un mercado eléctrico mayorista y ustedes solo reciban una tarifa. Y por otro lado tienes el consumo, que son los usuarios básicos, usuario calificado y usuario calificado participante del mercado. Como les dije, transmisión y distribución sigue siendo de CFE, sigue siendo del gobierno, y ustedes cuando migran siguen teniendo su contrato, bueno, más bien firman un nuevo contrato de conexión con CFE Transmisión o Distribución, depende si están en alta tensión o en media tensión, y listo, ¿no? O sea, las redes de transmisión les siguen a ustedes suministrando energía. Esta es una pregunta muy común, y si, por ejemplo, se va, ahora sí que la luz, se va la energía, pues ese sí es un tema de CFE, transmisión y distribución. Que ojo, cuando ustedes migran al mercado eléctrico mayorista, es mucho más sencillo que ustedes le hablen a su suministrador calificado y que su suministrador calificado hable con la región de CFE Transmisión para que les vuelvan a interconectar, ¿no? O para ver cuál es el problema que sucedió. Ahora, ¿qué vemos aquí, por ejemplo, no? A ver, aquí estamos presentándoles una tarifa, más bien una gráfica, donde se presentan 3 tarifas distintas. Lo que está hasta arriba, que es la línea amarilla, esa es la tarifa de CFE Suministro Básico. Como hemos visto, bueno, aquí se ve bastante plana y eso es lo que ha sucedido en los últimos 6 años, ha estado bastante plana, creciendo un poco al ritmo abajo de la inflación, ¿no? Y también por otro lado tienes el precio del MEM, que es la línea azul, y el precio del gas. El precio del MEM se puede ver va correlacionado con el precio del gas. Y esta gráfica es importante presentárselas porque demuestra que efectivamente las tarifas en suministro calificado sí llegan a ser más competitivas que tarifas CFE suministro básico. Existen otros riesgos, pero sí es más competitiva la precio de energía. Ahora, ¿cuáles son los clientes que son buenos candidatos para migrar al mercado eléctrico mayorista? Hay distintos factores que hay que analizar de cada cliente, pero el primero es la localización. En el norte del país, al haber ahí mucha más generación que en el centro y sur, pues la congestión es más baja. La congestión, a ver, el precio del mercado, el mercado spot, el PML, se compone de 3 distintos factores, ¿no? Que es el precio de la energía, congestión y pérdidas técnicas y no técnicas. Entonces, generalmente en el norte del país hay mucho menos congestión y también hay menos factor de pérdidas técnicas y no técnicas. Eso es solamente para media tensión. Entonces, si ustedes se encuentran en el norte del país, es mucho más probable que encuentren tarifas mucho más competitivas que si están en el centro o en el sur. Es más, en el sur no hay tarifas competitivas. Luego también la demanda contratada. Es mucho mejor si tienen un centro de carga que consuma mucho, o bueno, varios centros de carga, pero que tengan un consumo bastante alto. Van a tener que comprar un sistema de medición, van a tener que instalar un nuevo sistema de medición que cumpla con código de red y pues evidentemente se vuelve más rentable si su consumo es mayor en solamente un centro de carga. También es bueno tener un perfil de consumo estable, que consuman 24/7, ¿no? Entonces, bueno, generalmente la industria automotriz cumple con estos perfiles, que tienen un centro de carga con mucha demanda, que tienen un perfil bastante estable, y esto es bueno porque para los suministradores es mucho más sencillo hacer un match de sus contratos de cobertura con los generadores y con ustedes. Y también en alta tensión las ofertas son más competitivas porque no tienes el componente de distribución ni tampoco tienes el componente de
las pérdidas técnicas y no técnicas. Y también, bueno, pues todo el esquema de suministro, ¿no? Ahorita vamos a pasar cuál es toda la migración que se tiene, todos los pasos que se tienen que hacer para la migración al mercado eléctrico mayorista. Y si ustedes están con suministro básico, es mucho más sencillo migrar que si están en el esquema de autoabastecimiento, porque tienen que primero salirse del esquema de autoabastecimiento y después entrar al MEM, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los centros de carga ideales? Si están en el centro norte del país, en alta tensión, que tengan un consumo estable y que pues, sea bastante grande la demanda. ¿Cuáles son los requerimientos regulatorios para que ustedes se puedan convertir en usuarios calificados? Bueno, los centros de carga tienen que tener una demanda contratada mayor a 1 megawatt, o si tienen distintos centros de carga, se puede agrupar estos centros de carga y registrarse como un usuario calificado, y esta agrupación tiene que tener por lo menos 1 megawatt de demanda contratada. También todos los centros de carga que entraron en operación después del 2014 y que tienen más de 1 megawatt de demanda contratada ya son usuarios calificados obligados. Como les decía, el suministrador calificado, lo que ellos hacen, y esta figura fue creada para representarlos a ustedes, centros de carga en el mercado eléctrico mayorista, llevar a cabo todas las tareas que se tienen que hacer y y pues ustedes ofertarles nada más pues, los términos comerciales que se acordaron, ¿no? Los trámites requeridos para lograr esta migración al MEM, o sea, aquí sí se ve que es bastante, y sí es un tema, sí es un proceso bastante tedioso, realmente. Tienes que ver con distintas autoridades gubernamentales que aquí se están presentando cuáles son. Entonces, bueno, lo primero que se tiene que hacer es hacer el registro de usuario calificado. Para esto tienes que hacer el preregistro de la Oficialía de Partes Electrónica. Esto es ante la CRE. Esto generalmente se tarda un mes y medio. Y una vez que tienes acceso a la OPE, ya solicitas la inscripción al RUC, al registro de usuario calificado. Esto se está tardando, bueno, se supone que se tarda 40 días hábiles, se tarda así entre 3, 4 meses. Ya están empezando a ser muchísimo más dinámicos y rápidos estos tiempos. Antes se sacaba el registro de usuario del usuario calificado condicionado, pero esto no es necesario. Antes se sacaba como para hacer todos los demás trámites, pero realmente ya no es necesario, ¿no? Ahora, el punto ahorita más complicado, por así decirlo, o tedioso, es hacer la exclusión del esquema de autoabastecimiento. Entonces, primero, lo que se tiene que hacer es solicitar la exclusión del permiso de autoabasto ante la CRE, donde ustedes se dan de baja como socios consumidores del permiso de autoabasto. Una vez que ustedes obtienen eso, se solicita ante el SENACE la exclusión del contrato de interconexión legado. Antes dependía 100% del permisionario. El permisionario, es decir, su generador que estaba en autoabasto, era quien llegaba con el SENACE y solicitaba que se hiciera la exclusión del contrato de interconexión legado. Se hacía la solicitud de un estudio de porteo para poder firmar el convenio de transmisión y sacarlos, ¿no? Pero en este año justo ya se publicó que el usuario puede solicitar a través de la CRE que se haga esta exclusión del convenio de transmisión. Entonces, ¿qué hace la CRE? Ok, primero tú le solicitas a la CRE que te haga la exclusión del permiso de autoabasto. Una vez que te dan la exclusión del permiso de autoabasto, le pides a la CRE que instruya al SENACE para darte de baja del convenio de transmisión. Entonces ya todo esto lo hace el SENACE. Pero pues evidentemente sí es un tema tardado. Y esto puede tardar entre 6 meses a 1 año. Tienes que estar en constante comunicación con las autoridades gubernamentales, con tu suministrador calificado y pues para poder ponerse de acuerdo, ¿no? Otro punto es el sistema de medición. Entonces, pues ya aquí el usuario es responsable, ellos adquieren, digo, hay muchos suministradores calificados que ya obviamente ayudan al usuario calificado. Adquieres los medidores, tienes que hacer la instalación del sistema y ya solicitas a través del SENACE para que CFE haga un diagnóstico y vea que efectivamente estás cumpliendo con tu sistema de medición conforme a lo que solicita el suministro calificado y el código de red, ¿no? También hay ciertos suministradores calificados que te pueden financiar esto y o bueno, o realmente, pues si el cliente no quiere financiarlo, lo paga todo
de, de contado, ¿no? Y después se hace el contrato de conexión, esto también es a través del SENACE, pero se celebra con CFE Transmisión, y ahí es cuando tú le estás diciendo al SENACE que vas a hacer un cambio de régimen, que ya no vas a estar en suministro básico, sino que vas a cambiar al suministro calificado. Y después de que pasaron todos estos pasos que acabo de decir, y ya que tienes todas las aprobaciones de todos los anteriores puntos, llega el suministrador calificado y hace el registro de activos ante el SENACE. Aquí básicamente el SENACE les solicita todos los documentos que tienen anteriormente, el diagnóstico aprobatorio, el RUC, las exclusiones, y ya se hace el registro de activos, ¿no? Como pueden ver, es un trámite bastante tedioso, pero como les digo, esto es solamente para ingresar al mercado eléctrico mayorista. Una vez que ustedes ya están en el mercado eléctrico mayorista y quieren hacer cambio de suministrador calificado, se hace realmente el quinto paso, que no es registro de activos, sino que es transferencia de activos, donde pues ya ahí se ponen de acuerdo los suministradores para hacer la transferencia, y esto también se tarda más o menos como un mes y medio. Bueno, evidentemente, todo esto siempre, o sea, se supone que el responsable es el usuario, pero siempre estás acompañado de suministrador calificado. Y si nos llegan a contratar, obviamente nosotros también estamos acompañando que todo se haga conforme a la ley y lo que dicta, ¿no? La LIE. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones básicas que tienes que tomar en cuenta al momento de solicitar un suministrador calificado? El precio es importante, sin duda, pero también hay muchas otras consideraciones que se tienen que considerar, porque pues, es un mercado bastante riesgoso, ¿no? O sea, actualmente hay 57 suministradores calificados, pero ya hubo 2 suministradores calificados que dieron por terminado el permiso de participante de mercado porque tuvieron incumplimientos ante el SENACE. Y pues bueno, las reglas del mercado dictan que si tienes cierto número de incumplimientos, te pueden quitar el participante de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú si un suministrador calificado cae en default y pierde el participante de mercado? A continuación te vas al suministro de último recurso y por lo tanto tú nunca te quedas sin energía, pero pues sí, la tarifa te va a cambiar. Y entonces si tú tenías un presupuesto de cuánto ibas a gastar en energía, pues ya todo te cambia, ¿no? Entonces, bueno, tiene las consideraciones cuantitativas. Uno, flexibilidad de consumo, ¿no? O sea, te está dando un bloque de energía o si se ajusta a tu consumo. Indexaciones, también, por ejemplo, si son ofertas hit rate, cuáles son los índices al que depende, cuáles son las indexaciones que se van a utilizar, qué te están haciendo pass-through. Hay ciertos costos de mercado que todos los suministradores hacen pass-through y son mínimos, corresponden a un 10% de tu tarifa final de energía. Pero pues aquí tienes que considerar cuáles son estos costos de mercado que te está haciendo pass-through cada suministrador calificado. Y también, por ejemplo, cuál es el origen de generación, cuál es el tipo de generación que te está ofertando. Hay otro tipo de conceptos, otro tipo de factores que van a afectar también el precio de energía, que por ejemplo es la congestión. Porque si ustedes están como que firman un contrato con una planta de generación, pues existe el factor de congestión que puede afectar. ¿Cuál es la divisa? Si son dólares, si son pesos, y por ejemplo, si les van a financiar el sistema de medición, ¿no? Que no todos los suministradores calificados lo hacen, pero algunos sí. Como les dije, estos son los temas cuantitativos, pero también existen todos los factores cualitativos que tienes que analizar y que ahí nosotros entramos también mucho, ayudarles a entender cuáles son los riesgos inherentes en cada suministrador calificado. Uno, la experiencia operativa en el mercado. En estos años que ya está operando el mercado eléctrico mayorista, han pasado ciertos factores que han afectado la volatilidad de los precios en el mercado, ¿no? Entonces, pues, tienes que entender qué tanta experiencia tiene este suministrador, qué experiencia tuvo cuando sucedieron, por ejemplo, estos acontecimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, la helada de febrero de 2021, que disparó los precios de gas enormemente, pues hay que entender cuáles actividades hizo cada suministrador calificado para mitigar estos riesgos. ¿Cuál es el respaldo económico? Tienes que poner garantías ante el SENACE. Es un mercado volátil, hay costos de mercado. Entonces, tienes que entender qué tanto respaldo financiero tiene cada suministrador calificado.
si tiene coberturas, si no tiene coberturas, que todo esto, pues digo, es información que sí se tiene que investigar. Luego, ¿cuál es la relación con las autoridades gubernamentales? Como vieron, el proceso o el trámite para migrar al MEM es bastante, pues son muchos pasos, ¿no? Entonces, también tienes que entender que ese suministrador, cómo es su relación con la CRE, con el SENACE, pues, mitigación de riesgos, como les digo, coberturas, cómo mitigaron en el pasado pues, sí, los factores de volatilidad que se dieron y cuál es el servicio postventa. Que bueno, la verdad en estos y muchos suministradores, casi todos son buenos en el servicio postventa. Esta es la matriz de riesgos y beneficios. Estructura de precio, como les digo, es acorde a las necesidades del cliente. Hay ciertos clientes que también ya llevan operando tiempo en el mercado eléctrico mayorista y también quieren, por ejemplo, asumir riesgo de mercado spot. Entonces dicen, bueno, yo quiero bloque a una tarifa fija, pero todo lo demás, hazme pass-through del mercado spot, ¿no? O no, es que a fuerza quiero energía renovable. Y digo, aunque la verdad no, la única manera de tener trazabilidad de energía renovable es a través de IREX, también pues puede ayudar, ¿no? Según pues, las necesidades de cada cliente que diga en un contrato que viene de energía renovable. ¿Cuál es el riesgo o qué es lo malo? Es que existen las pérdidas técnicas y no técnicas en media tensión y esto pueden hacer más cara la tarifa de energía. Ojo, las pérdidas técnicas y no técnicas es un factor que se multiplica y está publicado por el SENACE, o sea, no es algo volátil, pero sí hacen el precio de energía mucho más caro. ¿Qué beneficio tienen en la vigencia? Que tienes contratos de 2 años a 5 años. Hasta hemos firmado contratos de 1 año, que no es muy común, lo más común es 2 años, 3 años, pero esa es la delicia, ¿no? Si no estás de gusto con tu suministrador calificado, o si sí estás a gusto, o lo que sea, puedes cambiar de suministrador calificado. En temas regulatorios, que también ya eso los dije varias veces, ¿no? Pero una vez que estás dentro del MEM, el proceso para el cambio de suministro es bastante sencillo, pero para ingresar al MEM, pues el proceso regulatorio puede tardar mucho tiempo. Otro riesgo regulatorio es que también si el SENACE declara estado de emergencia o por un tema de fuerza mayor, pues sí te pueden hacer pass-through de otros costos. Depende cada contrato, depende cada suministrador calificado. Control de consumo. Una vez que estás en el MEM, también ya empiezas a tener tus consumos incominutales. Entonces, ya tienes muchísimo más control de cómo está tu consumo. Y aunque aquí no tienes que hacer peak shaving porque ya no existe la tarifa base intermedia punta, si tuvo algún problema tu planta o si se te disparó el consumo energético porque existió una falla de algún sistema, pues es muchísimo más fácil identificarlo, ¿no? Porque puedes ver exactamente cuándo fue este pico de energía y qué pasó en tu planta en ese momento. Entonces, pues tienes más control por estos 5 minutales que vas a tener, por estas medidas 5 minutales. Otra vez, pérdidas técnicas y no técnicas en media tensión. Generación en sitio. Muchos clientes también nos están diciendo que quieren poner paneles solares en el techo por temas de visibilidad, por temas de sustentabilidad. Entonces, sí puedes tener generación en sitio. Ahorita, digo, lo más sencillo es generación distribuida porque el proceso regulatorio no es complicado, pero también podrías tener generación en sitio bajo la modalidad de abasto aislado, bajo la modalidad de participante de mercado, generador único, pero pues la verdad es que en estos 6 años ha sido complicado tramitar ese tipo de permisos, ¿no? O sea, también es un proceso regulatorio bastante tardado, esperemos que ya sea más sencillo en los años por venir. Entonces, aquí también puedes tener uso de energía renovable, que es bien importante. ¿Cuál es el riesgo o qué es lo malo que estamos viendo en generación en sitio? Que generación distribuida solamente se puede en media tensión. El manual de interconexión de centrales eléctricas no determina generación distribuida para alta tensión. Entonces, pues ahí hay una laguna, ¿no? En la ley. Y es una y si quieres generación arriba de 500 kilowatts, la tramitología es muy tardada, pero esperemos que esto cambie.
Entonces, bueno, entonces sí puedes tener energía renovable en tu, pues ahora sí que en tu contrato, pero está el tema de congestión, que ese es el riesgo que la congestión te va a hacer mucho más cara la energía, sí, la tarifa de energía. Y bueno, ¿cuál es la propuesta de valor de nosotros? Ay, pues efectivamente, digo, como pueden ver, hay muchos factores que hay que considerar, cualitativo, cuantitativo, migración, y en eso nosotros los ayudamos. Los ayudamos, les decimos las verdades, cuáles son los riesgos, les ayudamos a hacer una matriz de riesgos y beneficios para poder tomar una decisión informada. Energy by Five tiene experiencia ya en mercados maduros, o sea, por ejemplo, aquí en ERCOT, y podemos prever, sí, o sea, no prever, sino podemos entender qué acciones se pueden tomar cuando existen estos escenarios de volatilidad. Tenemos un equipo multidisciplinario que hemos trabajado en distintas divisiones del sector energético. Yo, por ejemplo, trabajé en suministro recalificado, he trabajado en business development, en construir plantas de generación a gran escala. Tenemos personas en el equipo que también han trabajado en nuestros suministros calificados, que han trabajado en el gobierno, y todo ese tipo de experiencia nos complementa a nosotros para poder pues, dar un mejor servicio, ¿no? O sea, no somos una consultora que pues, únicamente hemos sido consultores y todo es teoría. Tenemos una excelente relación con las autoridades gubernamentales y con distintos participantes de mercado, o sea, con todos los suministradores, la verdad que tenemos una excelente relación. Te ayudamos con el análisis cuantitativo y cualitativo y te hacemos todo el acompañamiento en el proceso regulatorio de migración y en la vida del contrato, ¿no? Entonces, esta es nuestra propuesta de valor. Y casos de éxito más representativos. Hemos trabajado con distintas industrias, por ejemplo, también estuvimos en retail, sobre todo cuando empezamos Energy by Five en México, que les hemos dado ahorros de más de 32 millones de dólares, haciéndoles toda la estrategia de compra de energía. De hecho, con ese cliente seguimos participando. Ciertos centros de carga están migrando al MEM, otros se quedan en autoabasto, generación distribuida, digo. Este es un caso, ¿no? También, por ejemplo, tenemos un cliente bastante grande en el sector automotriz, que ellos querían hacer reducción de emisiones por la fuente de energía que les va a suministrar. Aquí ahorros de más de 65 millones de dólares y les ayudamos a hacer toda la estrategia de compra de energía que ayudara a reducir la huella de carbono y que tuvieran precios más competitivos. Y bueno, también hemos tenido otro tipo de sectores, ¿no? O sea, automotriz, también manufactura, sector industrial. Y aquí también les ayudamos, por ejemplo, a hacer la gestión de sus contratos existentes. Y también en temas de infraestructura eléctrica. También tenemos business partners, que son empresas de ingeniería o despachos de abogados, donde les damos también un servicio integral, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este cliente lo ayudamos a interconectarse al SIM porque estaba en una red independiente y tener acceso al mercado eléctrico. Entonces, bueno, esta fue toda la presentación y yo creo que ya podemos estar abiertos a las preguntas. Hola, Susana. Claro, Hola. vamos a empezar con las preguntas. Justamente, nuevamente les recuerdo, en la parte de abajo tenemos la sección de preguntas y respuestas para que vayan dejando sus preguntas. Aquí ya tenemos varias. Bueno, primeramente nos preguntan, ¿cómo ven el sector eléctrico en el mediano plazo con el nuevo gobierno? Wow. Ok, a ver, evidentemente todavía hay mucha incertidumbre. Acaba de ser elegida pues, Claudia Sheinbaum. Y sin embargo, ya han habido ciertas publicaciones y ciertas publicaciones que denotan que pues sí, Claudia está más abierta a la participación privada en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? O sea, por ejemplo, existe un documento que son los 100 pasos a la transformación, donde ahí se habla de 4 distintas divisiones, que es la transición energética, y esto está totalmente a favor de la transición energética, de utilizar más energías limpias, energías renovables.
y pues evidentemente también habla de una participación privada, ¿no? Y de facilitar también ciertos procesos para la participación privada. Entonces, bueno, habla de cumplimientos del TEMEC, también ya ha tenido juntas con distintos inversionistas del sector privado, entonces ella tiene una maestría y un doctorado en energía, entonces también sabemos que conoce el tema y sabe, y este es importantísimo, sabe que el mayor problema es las redes de transmisión, bueno, no sé si el mayor problema, pero es un problema gravísimo, las redes de transmisión y distribución, y sabe que hay que invertir en eso, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos positivos, creemos que sí hay muchísima más oportunidad que hace 6 años se hablaba de una contrarreforma, de echar todo para atrás, de que todo se lo tenía que quedar el gobierno. Aquí sí ya hay comunicación de que sí están abiertos al sector privado. Uh-huh. Gracias, Susana. Y tenemos una pregunta, similar. A ver, no sé si nos puedes apoyar, que es, si nos puedes hablar de qué consiste la iniciativa actual en el Congreso sobre materia eléctrica, que es la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo, y cómo este posible cambio constitucional puede afectar al el MEM. Híjole, la verdad es que no sabría decirte cuál es esta propuesta. ¿O fue lo que se publicó hace 3 años que se echó para atrás? Que el Congreso lo echó para atrás. No Vamos sé. a ver si nos comentan mientras pasamos a otras preguntas, ¿vale? Sí. Bueno, ¿cuáles serían los diferenciadores que un suministrador calificado podría ofrecer a los demás? Pues te digo, o sea, no solamente tarifas, sino también experiencia. Experiencia, te digo, en un mercado tan volátil. Por eso es bien importante no solamente hacer el análisis de números, sino también hacer el análisis cualitativo de cada suministrador calificado. Entonces, ¿cuál es el diferencial? Uno, que tenga coberturas, entonces, coberturas también con energía renovable, que pues ahorita es algo súper importante, y eso básicamente, ¿no? O sea, buena tarifa, sí, buena tarifa de IREX, si quieres trazabilidad de energía limpia, pero mitigación de riesgos. Una buena estrategia de mitigación de riesgos, que es el conjunto de todo. Gracias. Nos pregunta Carlos Aguirre, ¿es viable hacer peak shaving en sistemas BESS en contratos legados donde sí se cobra demanda y tarifa de punta? En contratos legados, pues sí, claro que se puede hacer peak shaving, porque de hecho, te digo, una parte, cuando estás en contrato legado, tú tienes dos suministradores, que es tu suministrador permisionario de tu contrato legado y tienes suministro básico, que eso es diferente en el suministro calificado. En el suministro calificado solamente vas a tener un suministrador calificado, ¿no? Entonces, pues evidentemente, si tienes, depende cómo está tu composición, el cálculo de transmisión y distribución, el cálculo de potencia y de distribución sigue siendo el mismo en CFE básicos. Y si haces peak shaving, evidentemente se te va a cobrar mucho menos de capacidad y de distribución por cómo está formulada eh, pues sí, la tarifa. Entonces sí puedes hacer peak shaving en el legado. Gracias, Susana. Nos pregunta Gregorio Canales, ¿puede una empresa generar su propia energía a partir de gas natural? Digamos, 10,000 kilovatios de capacidad. Sí, pero necesitas, ahora sí que el permiso de generación. Para obtener un permiso de generación existen otros trámites que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Tienes que tener el contrato de interconexión con el SENACE, que ahí pides el estudio de instalaciones, el estudio de impacto rápido, bueno, si es abajo de 10, el estudio de impacto rápido de 10 megawatts, el estudio de impacto rápido, el estudio de instalaciones. Todo esto hay un requerimiento que te solicitan después del estudio de impacto, que te lo solicita el permiso de generación. Tienes que también tener el estudio social, que es el EVIS, tienes que tener la manifestación de impacto ambiental o el DTU, ya en el nuevo esquema. Entonces, a ver,
hay muchos pasos que hay que seguir para poder obtener un permiso de generación y que entonces tú puedas tener tu generación en sitio de esa magnitud. En este gobierno, sinceramente, se echó para atrás todos los permisos de generación, hubo bien pocas autorizaciones. Esperemos que esto ya cambie. Pero claro que puedes tener generación en sitio. Y sí lo marca la ley, o sea, de hecho, por ejemplo, si estás bajo abasto aislado, o sea, generación en sitio abasto aislado, que esto significa que no puedes inyectar a la red, que no te reconocen inyección a la red, ahí tienes que decir quién va a ser tu suministrador calificado, además de dar el cuadro de cargas, tu diagrama unifilar y todo esto, también te piden quién es tu suministrador calificado, pero sí, la respuesta es sí. Es tardado, es tedioso, porque necesitas el permiso de generación, pero sí. Gracias, Susana. Nos preguntan, si un centro de carga entró después de 2014 o entrará en los próximos años, ¿el ser usuario calificado obligado implica que ya tenga RUC a la entrada? Sí, o sea, tienes que tener por lo menos 1 megawatt. Entonces, pues sí, tienes que sacar el RUC. Sí. Gracias. Nos pregunta Ángel Pérez Vázquez. Buen día, licenciada. ¿Existe alguna Buenos días. solución? Buen día, licenciada. ¿Existe alguna solución para corregir la intermitencia que generan las energías renovables para no desestabilizar el SEM? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Existe Ex- alguna solución para corregir la intermitencia que generan las energías renovables para no desestabilizar el SEM? SEN. Sí. Efectivamente tienes que tener un mix de generación. Sí existe la intermitencia de las energías renovables. Y como tienen intermitencia, no les reconocen, por ejemplo, los servicios conexos, que los servicios conexos son estos costos de mercado, estos servicios que te dan estabilidad en el sistema, ¿no? Entonces, pues esta es una chamba que hacen muy bien SENACE, que efectivamente, pues sí existen sistemas y soluciones que implementan técnicos, o sea, para, pues para que no exista para que no te desestabilice la red, o sea, para que exista confiabilidad en el sistema. Tú como usuario final, pues realmente este tema pues, no te preocupa, ¿no? Pero pues evidentemente, por ejemplo, Claudia ya ha dicho que también va a dar prioridad a la energía limpia o sí, renovable que tiene capacidad firme, que por ejemplo es la geotermia, la hidroeléctrica, ¿cuáles otras son? Bueno, nuclear, pero esa es energía limpia, solo aquí en México no es energía renovable, pero que sí, o sea, que sí que evitan esta intermitencia, ¿no? O sea, no puedes tener efectivamente un sistema eléctrico que solamente tenga energía renovable. O otra solución es el almacenamiento, baterías. Gracias, Susana. Nos pregunta Rodrigo Mesa, ¿cuáles son los riesgos para los usuarios calificados ante el aumento de PML que actualmente se han presentado en el SIN? Ajá. Pues a ver, si eres un usuario calificado que ya firmaste un contrato de suministro, esperas que este suministrador calificado tenga coberturas firmadas y esté cubierta la energía que te está, que ya prometió contigo y que ya te asignó. Digo, si es un suministrador calificado que no tiene coberturas y está viviendo este aumento del PML, pues evidentemente es muy probable que este suministrador calificado quiebre. O sea, entonces por eso es tan importante ver cuáles son las coberturas que tienen firmados. Hay suministradores calificados que tienen generación detrás, entonces también ellos son muy seguros, bueno, a menos de que sobrevendan sus coberturas, ¿no? Pero eh, ahora actualmente, pues sí estamos viendo sobrecostos del PML y pues ahora sí que depende de cada suministrador calificado a ver qué precios está ofertando en el mercado. Pero sí, es importante revisar las coberturas de cada suministrador calificado para verdaderamente darnos cuenta si la energía que están prometiendo al cliente final tiene coberturas detrás, ¿no? Ujú. Gracias. Nos preguntan también, una vez que mi empresa hizo la inversión,
de los medidores y hayan instalado el sistema TIOMS, medidores, facturación y respaldo. ¿A quién le pertenecen esos equipos? Es Ah, decir, ¿te al ceden cliente. a la CFE? No, en el suministro calificado no, se las queda el cliente. En el legado sí, en el legado se tenía que donar a CFE. Y nos preguntan también, si llega a cambiar de suministrador, ¿es necesario comprar otros equipos de... Ay, pusiste mute. Perdón. Y si llego a cambiar de suministrador, ¿es necesario comprar otros equipos de medición? No, en suministro calificado no. Si pasas de autoabasto a suministro calificado, sí. Pero si cambias, si ya estás en el MEM y quieres cambiar el suministro calificado, no, ya no tienes que cambiar medidores, ya son tuyos. Digo, tienes que cumplir con el diagnóstico del SENACE, ¿no? Entonces, pero sí. Gracias, Susana. ¿Qué retos ven en el sector eléctrico en torno al nearshoring? En torno al nearshoring, a ver, pues es que el problema es que son las redes de transmisión y distribución que pues, ya no hay capacidad. Entonces, pues sí, tuvimos, o sea, hemos visto casos de empresas que quieren llegar y que pues nada más son 2 megawatts y les solicitan de refuerzo 600 millones de pesos. Entonces, pues hacen inviable un proyecto, ¿no? Por eso tan importante sí impulsar la inversión en transmisión y distribución, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor reto? Cuando no hay capacidad de energía para interconectar un nuevo centro, para conectar un nuevo centro de carga. Entonces, sí, es eso, básicamente eso y también el tema de generación. A ver, se publicó el PRODES en 2024-2038, donde se ve que el último año creció la demanda un 3.5% y la generación creció un 0.6%. Claro que hay que abrir la llave para todos estos permisos, para todas estas plantas que estaban en construcción, que ya tenían su permiso de generación, pero que no los permitieron interconectarse o seguir con los procesos. Y pues sí, abrir la llave es necesario para que otra vez y otra vez llegue inversión extranjera, para otra vez construir más plantas. Nos preguntan, es Rodrigo Mesa, al elegir un SSC, ¿hay manera de saber a los UC que no estén en default, precisamente para no caer en SUR? Es nuestro último recurso. Pues es información privada del SIM los incumplimientos, pero pues sí tenemos la manera de verlo. O sea, no es pública la información, pero pues puedes empezar a analizar por los incumplimientos que tiene cada suministrador calificado. No es información pública. Lo publica el SENACE nada más a los participantes de mercado, quienes están empezando a estar en incumplimiento, porque no es como que estás en el primer incumplimiento y ya te quitan el participante de mercado. Tienen que pasar ciertos procesos de incumplimientos para determinar esto. Y nosotros Nos- ayudamos en eso. Gracias, Susana. A ver, Sí. también nos preguntan, para ligar energía renovable o energía limpia a través de un contrato de suministro Ajá. fuera de generación renovable en sitio, ¿se debe ligar la central eléctrica renovable al contrato? La única manera de dar trazabilidad es a través de IREX. Pero existen clientes que según sus requerimientos de sustentabilidad te aceptan, o sea, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo, y sobre todo en el sector automotriz, ¿no? Que están las cadenas de valor. Entonces tienes a una armadora que pues es casi que punto final, que tiene sus distintos proveedores que hacen autopartes. Entonces estas armadoras pueden decirle a sus proveedores, mira, con que en el contrato diga que tienes energía renovable, te lo aceptamos. Pero realmente si quieres cumplir con estándares internacionales, que por ejemplo está el Sustainability Based, no, Science Based Target Initiative, por ejemplo, sí tienes que tener trazabilidad de esta energía y esto es a través de certificados de energía. Ni siquiera los CELS funcionan. Entonces, depende de cada cliente, depende cuáles son sus requerimientos de sustentabilidad y quiénes los certifican. Nos preguntan también, ¿cuál será la relación entre los
CELS de México y los IRIX? ¿Se contraponen o estarán alineados? Son independientes porque los CELS solamente se reconocen en México. En ningún otro país reconocen el tema de CELS. Los IREX sí están reconocidos a nivel internacional. Entonces, pues sí, o sea, tienes que, si tú tienes una meta del 60%, tienes que comprar lo que te marca la ley, que ahorita es el 13.9%, creo, ¿no? De sales de tu consumo. Y aparte, pues tienes que comprar los IREX. O sea, y sí son independientes. Gracias. Aprovecho ahorita para comentarles, porque nos pregunta Francisco Sevilla Candelas sobre la grabación. Este webinar será compartido más adelante en nuestro canal de YouTube de Cluster Industrial. Por si gustan seguirnos, ahí eventualmente se subirá para que puedan ver nuevamente toda la información. Igual, si gustan seguirnos en redes sociales para estar informados de todo lo que sucede en la industria automotriz de México. Y bueno, también nos preguntan, ¿el suministro del mercado eléctrico mayorista puede convivir con proyectos de generación en sitio? Perdón, ¿el qué? ¿El suministro en el mercado eléctrico mayorista Sí, puede convivir con proyectos de generación en sitio? sí, sí, sí puede, sin problema. Nos preguntan, actualmente para la generación en sitio se permite hasta 500 gigawatts, Kilowatts, que ajá. kW. ¿Se tiene pensado incrementar a un M watts, a Sí, un sí, MW? y también lo dice Claudia Sheinbaum en sus 100 pasos a la transformación, que están considerando aumentar exactamente, ¿no? Los requerimientos para generación distribuida a 1 megawatt. Ahora, no dicen tiempos, no dicen cuándo van a hacerlo, cuáles son su proceso de implementación, pero sí se habla en este documento que sí lo quieren hacer. Gracias, Susana. Nos pregunta Oscar Cruz. Hoy se ve un incremento del costo de energía entre un 30 a 40% versus los costos de 2023. ¿Esta Ujú. es una observación correcta? Y para temas de presupuesto, ¿cuánto se puede considerar que van a crecer estos costos? Sí, sí, sí hay un aumento en los costos de PML. Sí estamos viendo un aumento en los costos de PML, pero te digo, depende de cada suministrador, o sea, porque sabemos que, por ejemplo, pues hay suministradores que ya tienen coberturas y entonces, pues el PML, si tienen coberturas que todavía no colocan, o sea, sí, exacto, si tienen energía disponible que todavía no colocan, pues realmente el precio de mercado spot pues, no les debería de afectar. Entonces, depende de cada suministrador. Ahora, ¿qué esperamos en un futuro? A ver, ¿cómo hacemos para que baje el PML? Que haya más generación y que haya transmisión y distribución. Esto lo entiende Claudia. Entonces, el otro día estábamos haciendo un estudio de información que sí es pública de todos los permisos de generación que existen actualmente y cuáles plantas ya estaban en construcción. Hay muchísimas plantas que están buscando ya nada más interconectarse. Entonces, esperemos que abran ya la llave, ¿no? Les digo, se publicó el PRODECE en 2024-2038 y hay varios proyectos también de líneas de transmisión, líneas de distribución y bancos de transformadores, que son las subestaciones. Entonces, pues sí, tenemos que ver cómo se maneja eso, ¿no? Pero depende de cada suministrador si estos precios de energía esperamos que en sus ofertas crezcan o no. Nos pregunta Carlos Aguirre, ¿cómo puede un usuario calificado comprar CELS? A través del suministrador calificador. El suministrador calificado tiene una plataforma que es el SSL y ellos tienen el registro de sus CELs. Bueno, si eres participante de mercado, usuario calificado participante de mercado también. Pero sí, el suministrador calificado es el que opera todo esto o hace todo el management de tus CELs. ¿Qué te digo? La verdad es que los CELs nada más se reconocen en México. Entonces, no me parece una buena estrategia comprar más porcentaje del requerido por la ley actualmente, por los manuales, que es el 13.9.
la creo. Gracias. Nos pregunta Gregorio Canales, ¿cuál es el reto más grande de firmar un contrato con un suministrador calificado versus la CFE? El reto más grande es migrar, porque pues es un proceso tedioso y pues tienes que invertir también en tu sistema de medición, que es parte del código de red, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita ese es el reto más grande. O sea, sí tienes que entender que si vas a firmar en el NEM porque tienes precios más competitivos, porque tienes acceso a energía renovable, que es lo que generalmente se busca, te vas a tardar. Y más si estás en alta tensión, porque el sistema de medición se hace conforme a tu sistema, o sea, es un traje a la medida, conforme a tu planta. Y también, si estás en autoabasto, toda la migración de autoabasto al MEM, pues es tardado. Pero, pues es a lo que eventualmente lo vas a hacer. Eventualmente es lo que más te conviene. ¿Por qué? Porque, pues, sí, ahorita están las tarifas de CFE, suministro básico, estables, pero no sabes en un futuro la volatilidad que va a existir, si de repente, qué es lo que pasaba antes, o sea, pues sí, que de repente había disparos, o sea, no tienes nada de certidumbre en tu costo de energía. En cambio, si firmas un contrato a 3 años, ya sabes cuánto te va a costar la energía, ya existe una certidumbre presupuestal, pero es un proceso tardado y tedioso el migrar a NEM. Y una vez que estás ahí, ya está padrísimo porque ya cambias de suministrador perfecto. Gracias, Susana. Nos preguntan, eh, si un cliente quiere el 100% de su consumo en Cells, ¿hay forma de que el SSC compre más del 13.9% actual? Sí, sí, claro, claro que te pueden vender por el 100%. Ujú. No lo recomendamos, pero sí, porque los cells ahorita están caros, o sea, son mucho más caros los cells que los Airex. Carlos Aguirre nos pregunta, ¿cuál es la inversión aproximada de migración al MEM y cuál es el retorno de inversión? Depende tu consumo, ¿no? Pero, a ver, en alta tensión, ahorita se me fueron los números, pero ¿qué será? Como, ay, en alta, Son como 4 millones, Susana. 4 millones de pesos, ¿no? Sí, sí, como 4 millones. En alta tensión, en media tensión es la mitad. Y tu retorno de inversión, pues depende, ¿no? O sea, si estás en el norte del país y por un centro de carga consumes muchísima energía, pues tus ahorros van a ser mucho mayores contra la tarifa de CFE y entonces el retorno de inversión es muchísimo más rápido. Pero, por ejemplo, si tienes un centro de carga que casi no consume, que estás en media tensión, digo que es la mitad de precio, pero que casi no consume, ahí pues puede que tu retorno de inversión sea en años. Entonces, depende de cada centro de carga y cada usuario. Pero es en el norte del país, en alta tensión, con mucho consumo, 2 meses, o sea, meses, literal. Ujú, Gracias. Nos preguntan también, para el tema de e-REX, ujú. ¿estos estarían ligados a la generación en México o el suministrador puede redimir estos e-REX a otra región geográfica? Pueden comprar otros Airex en otra región. Depende de cuáles son tus metas de sustentabilidad y si tu corporativo te acepta Airex de otras regiones, que es básicamente los Airex son México, Latinoamérica, Centroamérica, Asia y África, de hecho, y sí son mucho más baratos que en México. Ujú. Pero sí, sí te dan tu certificado de qué planta viene, de qué tecnología y de qué año. Perfecto. Mil gracias, Susana. También te Sí, comento que Rosalba Delgado nos dice que la presentación estuvo muy interesante. qué bueno, Y bueno, gracias. Eh, bueno, primeramente quiero agradecer a todas las personas que estuvieron aquí conectadas, que tuvieron una participación bastante activa justamente con preguntas y respuestas. Aquí podemos ver justamente pues los contactos de Energy by Five para que se pongan en contacto con ellos para lo que necesiten. E igual, Susana, a ti agradecerte tu tiempo, tu energía y pues toda esta información que nos compartiste a través de Cluster Industrial.
Y bueno, te paso la palabra para que te puedas despedir, Susana, y vamos cerrando este webinar. Sí, claro. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron y cualquier duda que tengan, si quieren, necesitan ayuda, pues obviamente estamos aquí disponibles para ustedes. Este es mi correo, este es mi teléfono, por si me quieren escribir a mí o, bueno, cualquier persona. Gracias. Gracias a todos y nos estaremos viendo en un próximo webinar de Clúster Industrial. Hasta la próxima.